Existe un río cercano a la costa de Oaxaca donde los peces susurran y el danzar del agua compone una melodía que sana las heridas del planeta. Un río donde nace el agua que desciende de lo alto de las montañas hasta el vasto mar. Y ahí crea un refugio para las almas enamoradas, la niñez juguetona, los corazones en reparación y los sueños futuros. Ahí, donde el mar se une con el cielo, habitan los peces que emergen a la superficie en forma humana y tejen leyendas para despertarnos. Pero además de escuchar a nuestros antepasados, son las acciones del presente las que honran su memoria, lo que determinará la buena salud de los ecosistemas que heredamos y que podrán seguir nutriendo las siguientes generaciones. Llegó el momento en que cuidar de este valioso futuro está en nuestras manos. En la región costera existen valiosos sitios de refugio para la biodiversidad, aquellos que requieren silencio y respeto, ya que su riqueza y beneficios a todo ser vivo sobrepasan cualquier valor monetario. Sobresalen áreas naturales donde aún se conserva la selva caducifolia, subcaducifolia y manglares. Sin embargo, nuestras ciudades también pueden ser lugares que coexistan con la naturaleza y la protejan, convirtiéndose en ciudades sustentables. Tenemos que repensar la idea de lo que representan nuestras ciudades costeras, de tal manera que la calidad de vida de sus habitantes no esté ligada solo al desarrollo económico, sino al cuidado del medio ambiente. ¿Qué nos hace falta para lograrlo? De las montañas, aquí muy cerca, brota el agua y se va formando el río. Las personas nativas de aquí de la comunidad son chatinos. Desde hace mucho tiempo, desde que yo era chiquita, la conexión con la naturaleza, las personas mayores, siempre era como más fuerte. Se ha ido perdiendo, pero hace mucho tiempo alguien se sentía mal y lo primero que hacía es irse al río. En las mañanitas, si alguien tenía un mal sueño, una pesadilla, salían corriendo hacia el río para bañarse, para que todo ese mal se lo llevara el agua. Entonces era muy fuerte la conexión que siempre hemos tenido con el agua y con la naturaleza. Y pues desgraciadamente ahorita sí se ha ido perdiendo un poco, pero es lo que tratamos ahora de ir rescatando poco a poco otra vez eso. Nos hemos perdido y mucho, sobre todo las personas que viven en ciudades. Mientras más grande la ciudad, más te pierdes. Nuestros pasados, nosotros el presente y el futuro, tal vez que vengan, van a depender del mar. ¿Qué les vamos a dejar nosotros cuando nosotros no estemos? Un agua ahora sí que nos puedan capturar, que no puedan sobrevivir, porque ahora sí, con la situación que estamos, habemos muchos padres de familia que pues no tenemos el recursos necesarios para mandar a nuestros hijos a la escuela y tal vez se trunque sus estudios por esto, pues, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Recalar al mar otra vez, y ellos a su futuro, pues ese va a ser su futuro. Entonces, tratar de defender, mantener limpio esto. Del muelle pesquero en Salina Cruz, todas las aguas, todo el drenaje desemboca en el muelle pesquero, y cuando hay corrientes de norte, nos vamos nosotros de Salina Cruz para acá, nos llena de plástico a los equipos enredados, basura y cuantas cosas, ¿no? Ahí sí, ese es casi todo el año, la verdad, porque pues ¿a dónde van a tirar lo de Salina Cruz? Su desperdicio mata al mar y las corrientes lo arrasan hacia esa parte. Entonces, pues nuestras redes sí se llenan de plástico, nylon, botellas, cuántas cosas, ¿no? Pues en la parte alta, pues no hay habitantes, entonces todavía no, desde ahí no se contamina.
Ya donde ya la población es más grande, ahí ya sí, ya pues, desgraciadamente sí ya se contamina, pero en la parte alta están los nacimientos que nosotros les decimos, entonces en esos nacimientos el agua brota pura. Nuestra indiferencia en colectivo fue lo que nos trajo hasta este punto. Nuestros actos y voces unidas son lo que puede llevarnos a restaurar la vida. A menudo subestimamos el impacto positivo que nuestras acciones individuales y colectivas pueden tener en el planeta. Pero cuidar es mucho más simple y fácil que enfrentarnos a consecuencias impredecibles. Diariamente hacemos rutas de colecta para acopiar residuos no solo de hogares, sino sobre todo de los grandes generadores como hoteles y restaurantes de Puerto Escondido. También les damos capacitaciones, hacemos educación ambiental comunitaria con pláticas y juegos en escuelas, aquí en nuestra sede y en todos los eventos que podemos. Hemos colocado en espacios públicos unos puntos limpios que se llaman Nitnambis, que significa agua limpia en una variante del zapoteco, y que básicamente son espacios preparados para poder depositar diferentes tipos de residuos y así pues evitamos que lleguen directamente al mar. Nos inspira saber que podemos contribuir a la creación de un ecosistema que, como en la naturaleza, todo circula y en el cual es muy importante la participación de todos. La comunidad, los gobiernos, las empresas y las organizaciones para juntos poder conservar y restaurar el equilibrio de nuestras costas y de los océanos en general. Lo que estamos intentando hacer es que ya no se sigan contaminando los ríos, los arroyos. Reciclamos todo lo que es botes de PET, cartón, archivo muerto, plástico duro, fierro, lata de aluminio, vidrio. Pero sí, en un principio quise ser licenciada en Derecho. Me gusta mucho defender a la gente. En la bolsa, el desechable, eso nosotros no lo reciclamos, pues, y eso es lo que va a dar al mar y ya no tiene un segundo uso. El que sacamos más es el bote, porque sí, mucha gente toma mucho refresco. Y me dice una niña, nosotros separamos, pero aquí separamos. Y en la casa mi papá luego dice, ay, ¿ustedes qué van a andar haciendo eso? Déjenos, y ahí el carro de la basura se lo lleva. Le digo, sí, exactamente, el carro de la basura se lo lleva. Pero va a llegar un cierto punto que el carro de la basura solo se va a llevar pura basura y ya no se va a llevar tu basura si está revuelta. Y dice la niñita, le voy a decir eso a mi papá porque mi papá es muy necio. Y o sea, es que aquí en la comunidad hay muchos hombres que son machistas y luego no quieren apoyar, pues. Pero hay muchas amas de casa que son conscientes y quieren un mejor futuro para, más que nada, para sus hijos. Sí, es que cambiar los hábitos tampoco es fácil, pero sí se puede. En nuestras actividades cotidianas se encuentran las soluciones, que comienzan en algo tan sencillo como separar nuestros residuos y se refuerzan cada vez que llevamos nuestros recipientes reutilizables cuando hacemos nuestras compras. Al elegir opciones naturales disponibles en la región en lugar de plástico, como los estropajos, las fibras de ixtle, la jícara, los morrales de palma o las bolsas de tela. Todo ello reduce la generación de residuos plásticos innecesarios y nos permite ver que un consumo diferente es posible, que cada producto que elijo es parte de un ciclo y por eso es importante que sean fáciles de reintegrar a la naturaleza. Ver que lo puedas reutilizar, esa podría ser una. Y otra, mejor no consumirlo.
porque al consumirlo lo que estás haciendo es basura, y esa basura, si al final de cuentas, cuando uno la reutiliza, de todos modos se vuelve a hacer basura otra vez. Entonces, al final de cuentas, no estamos cortando con crear basura, pues, y si no sabemos a dónde la vamos a meter, pues mejor no consumirla. Yo sé que cuesta, pero poco a poco se puede, pues. También podemos apoyar a iniciativas locales o globales, participando en tequios y limpiezas de playas y ríos, o contribuyendo en proyectos de nuestra comunidad. Nos ven y nos dicen, pues a lo mejor esta señora está como loquita, ¿no? Porque anda juntando basura, que ando con mi costal, juntando basura, los plásticos y todo, ¿no? Y eso es como una barrera. Digo yo, pero también hay que mantener limpia nuestra comunidad. Con mi comité nos gusta trabajar sobre juntar los PET, recolectar los PET, los cambiamos por un costal de PET, te dan un artículo para el hogar. Y le digo, ustedes en la escuela ocupan jabón, cloro, papel de baño. Le digo, pues ustedes me llevan el PET y yo les traigo esos productos. Y si el río nos da agua para poder lavar, bañarnos y todo eso, pues o sea, creo que lo menos que podemos hacer es dejarle la basura, sino que llevarnos todo. ¿No? Y ahorita como ellos saben que se van a canjear los PET, los contenedores nunca se van a llenar casi, porque van a ir a sacar los botes que ahí están, los van a juntar porque ellos van a querer pues también sus productos. Y pues a mí se me hace buena idea, pues. Vamos a intentarlo, vamos a trabajar, y la gente así se motiva y dice, adelante, vamos a hacerlo, vamos a trabajar. A mí me gusta levantar la basura. A veces lleno como 4 o 5 costales de basura. No me gusta ver así las calles feas, así con basura. Huele mal, pues, y nos incomoda. Porque yo desde chiquita pensé que sí sería bueno que si levantáramos la basura se vería más bonito la calle. Pero cuando levantamos un día la basura, al otro día, como yo tengo que ir a la escuela, me levanto temprano y me voy. Entonces veo la calle sucia otra vez. Y yo digo, ¿por qué? Si ayer fuimos a levantar la basura. Y regresando de la escuela, veo más basura. Por eso le digo a mi abuela que en las tardes, cuando baje tantito el sol, vayamos a levantar la basura. Por ejemplo, el mar. Si ponen basura en el mar, puede contaminar todo el agua, los ríos, las playas, las cascadas. Y luego esa basura, cuando nosotros queremos bañarnos, algo así, o mojarnos, lo que sea, luego así está contaminada, pues, y si nos metemos a esa agua, nos enfermaríamos, pues, y ya no podríamos ir a esa playa o a ese río. Y si hay niños ahí presentes, que esos niños agarren la basura y le digan, señor, se le cayó su basura, llévesela a su casa, y ahí donde hay botes de basura, ahí échela. No ande tirando ningún tipo de plástico, vidrio, lo que sea, no lo anden tirando, porque si no va a contaminar a todos los que tienen a su alrededor, y los que van a tener la culpa van a ser ellos. Porque no solo vivimos nosotros, tenemos que pensar que también viven animales, y que así como nosotros tenemos derecho a vivir y habitar en la tierra, también ellos lo tienen.
Las generaciones futuras tienen por delante un mundo de posibilidades que se abre camino con las acciones que nosotros hacemos hoy. Es nuestra responsabilidad asegurar un hogar fértil en el que la niñez pueda seguir imaginando y dando forma a las ideas que nacen de sus corazones. Empezar con los pequeños es irles transmitiendo esos valores del respeto hacia nuestra madre tierra, que es de donde nos provee todo, y pues buscar soluciones de cómo ir mejorando esos grandes problemas a los que nos enfrentamos, ¿sí? ¿Y cuál fue la causa del acontecimiento? Entonces, si les explicamos, pero a la vez lo aterrizamos a la práctica, pues es mejor para ellos, es un mejor aprendizaje, es un aprendizaje significativo. Por eso lo anotaron en la otra libretita. Y pues ahí trabajamos diferentes materias, ciencias naturales, geografía, educación artística, con proyección a la comunidad. Y que sea para resolver una problemática que tenemos en nuestro contexto donde nos encontramos laborando, a través de estas generaciones que tienen todo el potencial para hacerlo y que hay muchos niños que tienen muy buenas ideas y que si los seguimos alentando a llevarlas a cabo, lo van a lograr. Que los docentes seamos sus guías, sus acompañantes y los padres de familia de igual manera, que estemos brindándoles ese soporte a nuestros niños, animándolos a ser esos guardianes de los océanos, porque nos hace falta. No hay tiempo que perder, el tiempo nos está ganando. Entonces es ahora, yo siento que es ahora que podemos hacer muchas cosas. Solos no lo van a lograr. Necesitan del apoyo de los maestros y de sus papás. Hay que involucrarnos todos, por el bien de todos. Y si ya dejan de tirar la basura, todos los niños se sentirían felices, porque han cambiado de actitud. Debemos de hacer algo por el medio ambiente, por los ríos, por los mares, porque ellos a gritos nos están pidiendo. Que a ver quién tiene corazón para contaminar algo así. Desde lo alto de la montaña, donde nace el más delicado hilo de agua, hasta la orilla del mar, donde rompen con fuerza las olas, todo está conectado y como comunidad es momento de cuidarlo. Todavía quedan brotes de esperanza que necesitan ser sembrados. Todas y todos podemos convertirnos en guardianas y guardianes del océano. El llamado está hecho. Solo hace falta que respondas.